Rey Mysterio was basically the symbol of lucha libre, of wrestling in the Californias area since the late 70s. And then he became a prime teacher. And that's where a lot of his legacy really starts, as a teacher. There's a whole generation of luchadores that were Rey Mysterio students. 8:30 la noche, Auditorio Tijuana. Promociones de Baja California, empresa 100% tijuanense, presenta El Santo, La Parca y Nicho, el Millonario contra Rey Mysterio, Halloween y Juventud Guerrera. Y aquí tenemos, una vez más, frente a frente, a Rey Mysterio frente a su rival que fue Fishman. Y esperemos que no se prendan los ánimos, estos se traen ganas. Y más porque es Rey Mysterio, el hombre de la melena. Es una palabra muy pesada dentro de la lucha libre, Rey Mysterio. Yo me topé con mucho luchador, alumnos de él. Y el estilo, luego lo captabas. Todo un señorón de la lucha libre para mí. Rey Mysterio has different generations of wrestlers that he taught. Obviously, the generation who is most famous are the 90s one. Gente como Psicosis, salió gente como Halloween, como Conan, como El Misterioso, como Venom Black, Rey Mysterio Jr. En fin, una gama, Arandú, Mr. Tempest, una gama grande de luchadores. The entire career of his wrestling family as well with his uncle Rey Mysterio. Oh, good move again. But then in the 2000s, he had a school at a place called Teatro Zaragoza, where a lot of the younger generations of wrestlers, or some call it his last great generation of wrestlers. There's where we can find Lady Lee. Yo soy alumna de Rey Mysterio, pero pues como te digo, Lady Lee está para lo que venga, lo que sea quien sea, no le tengo miedo a nada. Iniciamos como 10 mujeres entrenando y en la semana nada más terminamos 4 y al mes nomás terminé yo. De tan fuerte que era, o sea, nos trataban como hombres, literal era como, aquí vienes a entrenar lucha libre, no vienes a jugar Barbies. Anteriormente los entrenamientos eran demasiado fuertes, creo que la vieja escuela siempre ha sido muy dura y siempre, yo se los comento ahora a las nuevas generaciones, creo que anteriormente a lo mejor era el más celo en la lucha era el más celo, entonces eran luchadores más veteranos que tenían como el celo de, no muchos te enseñaban lo que sabían. Cuando cuando yo entré a la escuela de lucha libre oficial, fue en el gimnasio del auditorio, entrenaban box y lucha. Y yo inicio y no era así como, ay, bienvenida o así, no, vienes a entrenar, vete a correr. So Lady Lee not only learned the Rey Mysterio style of wrestling, but she learned it basically wrestling as a man. A mí me dejó con la boca abierta, haciendo movimientos, haciendo cargadas que solamente un hombre puede hacer. Yo dije, wow. Ese día me tomé la molestia de ir a los vestidores y preguntarle su nombre y quién era su maestro. Cuando me dijo Rey Mysterio, dije, no se diga más. No se diga más. En Tijuana se hace historia porque se da a conocer lo que será la primera escuela de lucha libre dirigida por una mujer en todo México. Así como lo escucha, es la ruda de rudas, Lady Lee, de Tijuana para el mundo. No me considero maestra, yo siempre se los he dicho a mis alumnos, no me considero maestra, creo que aún me falta para ser maestra, sigo aprendiendo con ellos y con diferentes compañeros para seguirlos forjando. El ring es el ring, no es para jugar, vamos a entrenar. Ya hay tiempo de jugar cuando se tenga que jugar, porque sí, también juego con ellos. Creo que somos un gran equipo y siempre trato de eso, de la unión, siempre que a lo mejor el más avanzado me apoye con el más que al que se le está dificultando algo. Nos apoyamos mutuamente y nos damos ahora sí que la fuerza cada quien. In Mexican lucha libre, you have two factions. You have the técnicos, which are basically the heroes
or in English terminology, they're the faces. Then you have the rudos, who are the villains, the bad guys. Both of them have the same basic principle, but the técnico is more of a high flyer, and the técnico looks more for the approval of the fans. You can see when he's going to do a big move, he looks to the fans for approval, and you see what's coming. While the rudo, the villain, is an obvious rule breaker. He's a rule breaker, and he doesn't look for the approval of the fans. On the contrary, he looks to make the fans angry. And La Parca down on the floor. Parker is a big man. He's the biggest of the luchadors. Mysterio, middle rope. Look at that. Con el simple hecho de decir, ya soy luchador, ya sabes a lo que vas expuesto, ¿no? To not give up. To not give up. It's a sacrifice, a big sacrifice, a lot of dedication. You have to literally invest your whole time into this because it's not only during the week. Once you start wrestling, it's weekends. Just put in the work, Don't stop putting in the work because it's not something you're going to learn in a year or so. Me enamoré de la lucha libre, ahora sí que me enamoré del deporte y creo que eso fue lo que me ayudó a no rendirme, a creer que sí podía y más cuando creo que llega digamos que el gusanito ese de que te estén diciendo, no, es que eres mujer, no puedes. Creo que llega como que ese coraje de ti y decir, no, es que sí puedo y quiero. Uy, casi me voy. Por aquí. Si no pude. Vamos a llegar poquito. Ya no vamos a entrar en el son. Ahora quiero que me lo bailes. Quiero que me lo agarras. ¡Plánchalo, plánchalo! Y así como me ayudó pues Mysterio a poder lograr cumplir mi sueño y ya ser luchadora, porque como te digo, fue el último que me dijo, ya estás y yo te voy a ayudar y me terminó de forjar. Todos sus consejos creo que me ayudaron y me siguen ayudando porque a pesar de que ya no está aquí físicamente, dejó muchas enseñanzas en mí. Pues prácticamente la única diferencia entre un luchador o la capacidad de un luchador normal a un luchador profesional es la entrega, definitivamente la entrega. Es esas ganas de querer dar un poquito más del 100% y que salgas a dar todo. I'm Nick, producer of the series. If you want to see how this story unfolds, subscribe so you don't miss the next chapter. Thanks for watching.